Sal para la babosa o el baboso. Un día de la semana pasada, una pichurria amargada y además masoquista, de esas que con mucha atención siguen nuestro programa, escribía en medio de recurrentes horrores ortográficos que lo pintan como un super equino, que este servidor ya aburría diciendo lo mismo todos los días en defensa de Daniel Ortega, de Rosario Murillo, del Frente Sandinista, de la Revolución, y que ahora era más rojo y negro que el mismo general de Hombres Libres. A esos decires estamos acostumbrados un montón de nicaragüenses que por ser parte de la inmensa mayoría de este pueblo no sabemos del lado correcto de la historia, y a los que además las miserias humanas, cosas, charbascas, puchitos, chachalacas, liendres, cucarachas o gusanos agregan que somos sapos, camaleones, agitadores, sin que entre los epítetos faltan las menciones que también hacen a nuestras madres. Estos accidentes que equivocadamente nacieron aquí, pero que por sus actos terroristas fueron enviados a su verdadera patria, Estados Unidos, deberían buscar qué hacer. Y esto es un consejo sano, porque en esa pesadilla americana a la que ahora pertenecen, se trabaja como esclavo para vivir como esclavo. Y nadie, por lo que sea, les haya dado techo, va a valorar o a soportar en la incomodidad de su apartamento o de su cuartucho a alguien que se la pasa de vago y de tapudo diciendo que está luchando por la libertad de Nicaragua, cuando nunca representaron a nadie, cuando son soberanos desconocidos que solo causan risa y lástima, y que hicieron de la politiquería un modus vivendi que seguramente les funcionó aquí, en tanto la paciencia no nos rebasó, pero que allá se les acabó el negocio. Y por mucho que pretendan llamar la atención como salvadores, se quedaron oliendo el dedo, porque todas las llaves del financiamiento se les están cerrando. Y la evidencia está en que ladran y ladran y ladran como perros rabiosos y nadie los determina. Y menos los amigos o familiares que si ahora les extienden las manos es para cobrarles por la renta. Partiendo de lo anterior, me permito recordar aquella frase de Tomás Borges Martínez, cuando desde la pasión de sus eufóricos y visionarios discursos decía: aunque se mueran de rabia, habrá frente sandinista hoy, mañana y siempre. Y aquella otra que refería a haberle dicho a Daniel Ortega que todo puede pasar aquí, menos que el Frente Sandinista pierda el poder, cueste lo que cueste, digan lo que digan, lo único que no podemos es perder es el poder. Cuando las miserias humanas escucharon algo así, tomaron el rábano por las hojas y fueron incapaces de medir la profundidad del mensaje, porque se quedaron con el cañón y se olvidaron de la pluma. Las chachalacas que pasan rumiando sus mismos cuentos de camino muy panchomadrilescamente y que no pasan de patinar y patinar en la miasma que habitan, se quedaron en que aquello era
la proclama de lo que ellos llaman dictadura. Y sin retorno Porque al aquí, pasado. después de 3 meses de terrorismo, de sangre, violencia, tortura y tranques, que pretendieron prolongar hasta el extremo del caos y la ingobernabilidad, vino el basta ya y se puso el orden. Con todo y lo que hicieron, vino la amnistía y se les perdonó. Pero continuaron en el jueguito de creerse salvadores de la patria. Y entonces fueron investigados, procesados, encarcelados y deportados en calidad de extranjeros a su patria, que siempre fue Estados Unidos, pero ahora también Costa Rica, Chile, España, Colombia, o cualquiera de esos países que metieron sus barbas en el nuestro para cuestionar nuestra democracia, cuando la de ellos es la negación de cualquier libertad y dignidad para sus pueblos. Ahora bien, ¿por qué las miserias humanas continúan repitiendo babosadas sobre una dictadura que solo está en los cráneos vacíos que tienen por cabeza? En su imaginario, tragándose sus mentiras, quieren venderse ante el financista como que están fuertes, como que aún son capaces de ladrar, pero sin aceptar, y esto ya lo sabe el mismo imperio, que aquí nadie ni se corrió al ruido de los caites, y menos aún que en algún momento se les tuvo miedo. Porque si de molestia contra el gobierno se trata, fue porque el presidente llamó a no reaccionar. Los pichurrias de aquí y los pichurrias de allá podrán decir todo lo que quieran. El imperio les podrá crear todas las condiciones que crea para que sus peleles sigan con sus babosadas. Pero ¿saben qué? Ese 75% de los nicaragüenses que apoyamos al presidente Daniel Ortega y a la copresidente Rosario Murillo, al Frente Sandinista de Liberación Nacional y a la realidad revolucionaria que transformó desde sus cimientos la Nicaragua que hoy tenemos, eso no lo cambia ni todos los portaaviones juntos del tío Sam disparando mentiras contra la realidad que vivimos. En lo anterior está el detalle, está el meollo y la razón por la cual aquí habrá Frente Sandinista hoy, mañana y siempre. ¿Y saben por qué esta sentenciosa frase de Tomás Borges Martínez? Porque ningún presidente y ningún partido hizo a lo largo de todita nuestra historia lo que Daniel Ortega y el FSLN han construido hasta nuestros días. Y contra eso, nada puede hacer un oposicionismo mediocre y cochino, que como jamás tuvo, ni tendrá la capacidad para conformarse y presentar una propuesta mejor desde el único camino que tiene, el electoral, entonces listo y servido. Cuando Tomás refiere que hay que hacer lo que se tenga que hacer, pero lo que no se puede perder es el poder, es para poder. Y eso no es un juego de palabras, sino que es ajustarse a la visión del Frente Sandinista, al que si le dicen que es una dictadura, es porque dicta que se hagan hospitales, es porque dicta que se hagan clínicas, es porque dicta que se hagan casas maternas, salud y educación gratuita, merienda escolar, bonos para los bachilleres, carreteras, energía, viviendas, entrega de lotes, instalaciones, dicta que se hagan instalaciones deportivas, parques, malecones, ferias, dicta puertos, dicta integración
territorial, dicta conexión intermunicipal, dicta buses, dicta tarifas de transporte subsidiadas y combustible subsidiados, más de 40 proyectos sociales, lucha contra la pobreza y el analfabetismo y tantos sueños más que a veces uno se queda asombrado porque hemos hecho muchísimo con poco, y eso es lo que a las lacras y a los puchos les arde, porque es lo que hace fuerte e imbatible una revolución que no para, que a pesar de las amenazas y las agresiones no vuelve a ver atrás, antes bien y con orgullo muestra honroso la frente de su dignidad ante quienes inmoralmente quieren meter la cuchara en nuestros asuntos. Ahora bien, ni Daniel Ortega ni el FCLN están en el poder porque decidieron estar en el poder. Los que decidimos que el líder del sandinismo y la organización política que lo respaldan estén donde están, somos el pueblo, que queremos más de lo que tenemos, que queremos palpar y hacer nuestro el sueño que las miserias humanas nos negaron a lo largo de toda la historia. Porque cuando hablamos de ellas, no nos referimos solo a los pichurrias del 2018 a esta parte, sino a los ancestros de estos, a esas castas oligárquicas que pudrieron las mentes de quienes refinaron la voracidad delictiva de robarle al que nunca tuvo y que ante la imposibilidad de ser digeridos por los electores, porque no somos masoquistas, entonces hace 5 años decidieron asaltar al país solo para estrellarse contra toda una nación que ahora les dice: quédense donde están, hablando miércoles si quieren, pero seguros también que aquí ni los queremos ni los necesitamos, si al final siempre fueron el estorbo de nuestro futuro. Cada uno de esos onanistas siempre fueron un lastre, y cuando, como basuras, los pusimos en su lugar en el basurero imperial, volvió la calma, volvimos a andar, volvimos a renacer. Que repetimos lo mismo todos los días, tienen razón, porque aquí todos los días hay muchísimas cosas nuevas y no son cosméticas como para salir del paso. Son obras monumentales en todos los puntos cardinales de la nación, en todos los departamentos y municipios, y hasta en el lugar más inaccesible de Nicaragua llega la visión humana de una revolución que no tiene freno. Pero las pichurrias que viven en el basurero imperial y las que viven también en nuestra vecina del sur también repiten sus mismas cosas. Pero entre lo que decimos nosotros y las que dicen ellos, hay una gran diferencia. Aquí hablamos de vida y amor, de hacer y de sumar, de crecer y multiplicar, pero ellos lo único que invocan desde que ponen sus cascos o pezuñas en el suelo es la muerte y el odio, es la destrucción y la resta, es la frustración y la división. Y créanme que eso no nos molesta, porque al final son esas las conductas por las que el pueblo los detesta, los aborrece, y en consecuencia se llena de razón para determinar que toda esa jauría de hienas tienen que consumar sus últimos días desde lejos en el viaje sin retorno que emprendieron. Mientras tanto, nosotros, los sapos, los que nos vendimos por 200 pesos y a los que siempre nos recuerdan a nuestras madres,
seguiremos disfrutando aquí del país que estamos construyendo y francamente riéndonos a carcajada suelta de todas esas babosas y babosos a las que echamos sal para que se retuerzan y se revienten en sus propias frustraciones, porque nuestra amada Nicaragua siempre fue vencedora, porque sus victorias siempre se fundamentaron en las páginas ya vividas, en esos eventos memorables que nos recuerdan cada una de las veces que los amos de los pichurrias fueron vencidos. Ya estamos en el contexto del festejo nacional que nos conduce al 44-19. Y por supuesto, el grito jubiloso de esta revolución constructora lo haremos oír tan cerca del tímpano de los pichurrias que los vamos a reventar. Y lo haremos repetidamente para dejar muy claro que aquí somos libres, que vivimos en paz y que eso no tiene retroceso. Que Dios bendiga a Nicaragua.